Desde el punto de vista jurídico, se puede. Lo que ocurre es que tiene que hacerse respetando el procedimiento consagrado en la propia Constitución. En ese aspecto, me preocupa que en el debate que ha surgido para modificar nuestra Carta Sustantiva, se quiera desconocer que la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora sea una ley orgánica, la cual por consiguiente requiere de la aprobación de las 2/3 partes de los presentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Se comprende que si para someter dicho proyecto de ley se requiere que no sea un solo senador o un solo diputado, sino una 1/3 parte de los miembros del Senado o una 1/3 parte de los miembros de la Cámara de Diputados, es porque se trata de algo no ordinario, sino de algo especial. Luego, si conforme al artículo 271 de nuestra actual Constitución, para aprobar la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora, que es la reunión de ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados, requiere las 2/3 partes de los votos, ¿por qué razón entonces se le quiere negar la condición de orgánica a la ley que declara la necesidad de reformar la Constitución? Eso, que parece un debate más para abogados que para el resto de la ciudadanía, tiene sin embargo una trascendencia enorme para el futuro de nuestra democracia. Porque lo que estamos discutiendo es si nuestra Constitución debe ser rígida o flexible. Si es rígida, es difícil de modificar, que es lo que se desea para cualquier constitución en el mundo. Si es flexible, entonces se hace susceptible de ser modificada por cualquier capricho, quebrantándose de esa manera el Estado de Derecho. Pero además, me preocupa que se tejan ardides y se elaboren argucias para eludir el hecho de que una reforma como la que se está planteando requiere de algún mecanismo de legitimación popular, como sería el caso, por ejemplo, de un referendo aprobatorio. Para aspirar a reformar la actual Constitución de la República y hacer posible la reelección presidencial, se parte de la premisa del enorme respaldo que recibe el presidente de la República en las distintas mediciones o encuestas que se realizan. Sobre esa base se ha levantado la consigna que se lee en letreros en distintas partes del país de que el pueblo es el que manda. Yo personalmente comparto esa opinión. Ciertamente, el pueblo es el que manda. Y si es así, entonces dejemos que sea el pueblo el que efectivamente se exprese mediante la realización de un referendo aprobatorio para que diga directamente si quiere o no quiere la reforma constitucional conforme al artículo 272 de nuestra Constitución. Ese sería un ejemplo hermosísimo de democracia directa, como nunca antes se ha visto en la historia nacional. De esa manera, nuestro Partido de la Liberación Dominicana estaría a la altura de las grandes expectativas nacionales, se cubriría nuevamente de gloria y dejaría escrito un nuevo capítulo ejemplarizador en las luchas de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Yo mismo me sumaría con entusiasmo a esa gran jornada cívica. Recorrería el país nuevamente junto a todo el que se sienta identificado conmigo en favor de que el pueblo manifieste su voluntad en favor del cambio a la Constitución. Sé que lo que late en el corazón de todos los miembros de la alta dirección de nuestro partido es que en estos momentos, por lo que refieren las encuestas, el compañero presidente Danilo Medina es quien se encuentra en mayores posibilidades de garantizar un nuevo triunfo morado en las urnas. Si la Constitución permitiera la reelección presidencial, como ocurría en el año 2008, todo sería muy fácil. Esta discusión no se habría suscitado. Todos estaríamos apoyando a nuestra mejor opción. Pero resulta que la Constitución no lo permite. Aún así, no es mi propósito erigir obstáculos en las aspiraciones legítimas de triunfo que todos albergamos. Y aunque por convicción y trayectoria, como he sostenido, no soy partidario de modificar la Constitución con el único propósito de hacer posible la reelección presidencial, me inclinaría reverentemente y con humildad
ante lo que sería la voluntad del pueblo expresada en un referendo. Ya lo decía Abraham Lincoln, ese gigante de la lucha por la libertad, que salvó a su nación de la inminencia de una gran división en medio de la guerra de secesión para liberar a los esclavos, al afirmar, cito, la democracia es el régimen del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, termina la cita. Nunca temamos al pueblo, dejemos que el pueblo hable, así lo manda nuestra Constitución. En nuestro humilde criterio, el proyecto de reforma que se ha depositado en el Senado de la República no ofrece por sí solo suficientes garantías ni seguridad jurídica en el sentido de que la reforma que se quiere hacer en la actualidad no volverá a repetirse en el futuro. No es que se ponga en duda la palabra o las sanas intenciones de los senadores que han formulado la propuesta de reforma constitucional. Es que sencillamente el artículo transitorio que se aspira a consignar dejaría tan vulnerable la posibilidad de reformar nuestra Constitución en el futuro, como en la actualidad interpretan algunos miembros de nuestra comunidad jurídica, que puede hacerse, esto es, sin aprobación de ley orgánica ni realización de referendo aprobatorio. Eso, naturalmente, sería sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo. Sería nefasto, sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la posteridad surja algún aventurero que modifique de nuevo la Constitución, pero esta vez para establecer la reelección indefinida e intentar perpetuarse en el poder. Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo. Eso, señoras y señores, no lo podemos permitir. La historia condenaría a nuestra generación como irresponsable, irreflexiva e insensata, pues advirtiendo el peligro y la amenaza que significaba para el futuro de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de nuestras familias, no tuvimos el valor de alzar nuestra voz y actuar en consecuencia. Obviamente, lo hacemos con respeto. Y lo que afirmo es que el proyecto de ley actualmente en el Senado, que procura modificar la Constitución de la República, es insuficiente y por lo tanto inaceptable por el riesgo y la inseguridad que implica para la supervivencia de nuestras instituciones democráticas. Aunque para muchos resulta más que claro en la actualidad, para no dar lugar a dudas en los años por venir, para que no haya ningún equívoco o falsa interpretación, debería contemplarse modificar el artículo 270 del texto constitucional para que en lo sucesivo, en forma directa, al pie de la letra, señale que la ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora debe ser aprobada ni siquiera como una ley orgánica, sino como una ley especial, con las 3/4 partes de la matrícula de ambas cámaras. De igual manera, debería someterse a modificación el artículo 271 para establecer que en lo sucesivo, si la reforma constitucional versa sobre el mandato de elección constitucional del presidente de la República, la decisión deberá adoptarse también por la mayoría de las 3/4 partes de los miembros de la Asamblea Revisora. Debería también someterse al Congreso Nacional para que rija en lo adelante la ley que dispone la consulta popular, para que pueda modificarse la Constitución conforme al artículo 210 de la misma. Finalmente, en lo atinente a la celebración del referendo aprobatorio previsto en el artículo 272, la propuesta es que el número de electores se eleve del 30 al 60% de los inscritos en el registro electoral, para de esa manera hacerlo más participativo y más democrático. La idea es, vuelvo a repetirlo, que la Constitución sea rígida, que no pueda ser cambiada o modificada tan fácilmente, que no dé lugar a interpretaciones aviesas o acomodaticias, que la Constitución sea de manera permanente el pacto suscrito por los diversos sectores que componen la sociedad dominicana, para que prevalezca siempre la paz,
el progreso y la convivencia civilizada. Como puede apreciarse, lo que sugiero es simple. No persigo cargo o puesto alguno, solo invoco que se respete la Constitución, para que un mal ejemplo de hoy no se convierta en la excusa o la justificación del mañana, y que todo lo construido hasta hoy con el esfuerzo laborioso de todos los dominicanos y dominicanas se destruya por las ambiciones irrefrenables de poder que cada cierto tiempo surgen en el horizonte nacional. Reconozco que como consecuencia de las discrepancias que se han suscitado en torno al proyecto de reforma constitucional que procura la reelección presidencial, ha surgido mucha intranquilidad y desasosiego en nuestro pueblo, y mucha mortificación y aflicción en la familia PLDista. A pesar de nuestras diferencias, hago todo el esfuerzo para que nuestro partido se mantenga fuerte, cohesionado y unido. Por eso incentivo una línea de diálogo permanente para superar nuestros escollos. Todo lo que he sido y soy políticamente se lo debo al profesor Juan Bosch y al Partido de la Liberación Dominicana. Amo profundamente a nuestro partido de la bandera morada y la estrella amarilla. Ahí me he formado, ahí he luchado junto a mis compañeros y compañeras durante los últimos 42 años en favor de la democracia, la libertad y la prosperidad de nuestro pueblo. No escapa a mi conocimiento, por demás, que en estos momentos el Partido de la Liberación Dominicana es la única fuerza verdaderamente organizada que le queda a la democracia dominicana, y que un descalabro nuestro sería una tragedia para la estabilidad democrática de nuestra nación. Por tanto, puedo asegurar que por la sensatez que nos caracteriza, por nuestro sentido de responsabilidad, por nuestra visión de la historia, por nuestro compromiso con el futuro y por nuestra deuda imperecedera con nuestro maestro y guía, el profesor Juan Bosch, nuestro Partido de la Liberación Dominicana superará este trance y saldrá más fuerte y vigoroso que antes, más unido y más compacto, coronándose con nuevas victorias en beneficio del pueblo dominicano. En cuanto a mí respecta, sé que desde que culminó mi última gestión de gobierno en el 2012, he estado en el ojo del huracán de intereses en conflicto y ambiciones desmedidas de poder que han procurado hacer mi voz irrelevante en el escenario político nacional. De manera sistemática, como tal vez nunca antes ocurriera con figura pública alguna en la vida del país, se ha intentado degradarme, deshonrarme y hacerme añicos. Sin embargo, no se ha logrado, ni se logrará, pues como dice la palabra, nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Por eso cada día salgo protegido al hacer mío el Salmo 23, diciéndome: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me guiará por sendas de justicia, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En todo caso, mi divisa es la de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, en cuyas frases inmortales dijera, cito: un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Muchas gracias, buenas noches.